Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Un misterioso objeto interestelar se acerca a la Tierra y desafía las expectativas de la NASA. Se trata de un cometa inusual conocido como 3I Atlas, que libera grandes cantidades de gas de dióxido de carbono. Científico advierte sobre posibles características inusuales del objeto que se acerca a la Tierra. El doctor Aviv Loev de Harvard advierte que este objeto podría tener un origen inusual y sorprendente. Este astrofísico considera que merece la pena monitorizar la emisión de radiación para descartar la probabilidad que sea una nave espacial con un motor antimateria. La palabra de Dios de esto nos advierte en Lucas capítulo 21, versículos 11, 25 y 26, de que habrá grandes señales del cielo, en el sol, en la luna y en las estrellas, y ahí están los cometas. Y aquí en la tierra los hombres van a estar con temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Por qué? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y escuche y ponga atención, este tipo de noticias donde a estos cometas o estrellas se les pueda confundir que sea una nave extraterrestre, va a ser cada vez más frecuente escuchar este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque entre más se acerque el glorioso evento del arrebatamiento, el enemigo, Satanás, obviamente que está preparando este escenario para que la gente crea esta mentira, para que cuando ocurra el arrebatamiento también puedan decir que fue una nave interestelar la que nos llevó al cielo, llevados por extraterrestres, que hubo una abducción masiva y que por eso fue la desaparición de las personas en diferentes partes del mundo. De esto nos advierte la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 versículo 4, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice que nadie os engañe. ¿Y por qué nos dice que nadie os engañe? Porque exactamente después de que haya ocurrido el glorioso evento del arrebatamiento, es cuando podrá ya manifestarse el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, como nos lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 y versículo 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién lo detiene? Es el Espíritu Santo que mora en los creyentes que han rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y cuando haya sido quitada de en medio la iglesia de Cristo y ser llevada a la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, es cuando entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, el hombre de pecado, a quien el Señor Jesús, Yeshua, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su segunda venida. Por eso el anticristo tiene que manifestarse antes de que venga nuestro Señor Jesús por segunda vez.
pero no se puede manifestar aquí en la tierra mientras la iglesia de Cristo esté, porque ahí mora el Espíritu Santo. Y ahí mismo, versículo 9, el inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y lo deja muy claro el siguiente versículo, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad vendrá el anticristo, para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. No quisieron recibirlo para poder ser salvos. Por eso, el versículo 11 nos dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por eso, hoy más que nunca tenemos que estar ya preparados, como nos dice Mateo capítulo 24, versículo 44, porque nuestro Señor Jesús puede venir en el arrebatamiento a la hora que no pensáis. Cuando este mundo se llene de un caos total y confusión por la desaparición de personas en todo el mundo, cuando ya no sean halladas esas personas y ocurra lo que pasó con Enoc, como dice Génesis capítulo 5, versículo 24 y Hebreos capítulo 11, versículo 5, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Y por qué no fue hallado? Porque lo traspuso Dios, porque lo arrebató, se lo llevó Dios a sus moradas celestiales. Pero aquí nos da una condición para poderse ir en el arrebatamiento, que antes que fuese traspuesto, arrebatado, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y eso es lo que va a suceder el día del glorioso evento del arrebatamiento, la desaparición de personas de la tierra, cuando ya no sean halladas, porque fueron llevadas al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y con lo que está ocurriendo a nivel mundial, en la política, en la naturaleza, en lo social, en la economía, en lo militar, todo nos indica que nuestro amado Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. El que tenga oído, oiga. La NASA capta 3 agujeros negros devorando estrellas masivas. Los 3 agujeros negros supermasivos fueron descubiertos gracias al intenso brillo emitido cuando se alimentaban de una estrella. Este tipo de hallazgos podrían ser más frecuentes y recibieron una nueva categoría. Captan el preciso momento en que un agujero negro succiona una estrella cercana. Nuevos datos de la NASA indican que podríamos estar viviendo en el interior de un agujero negro. La cosmología de los agujeros negros sugieren que todo nuestro universo se formó dentro de un agujero negro de otro universo. Un nuevo estudio de 263 galaxias aportó nuevas pruebas que respaldan la teoría de que nuestro universo es el interior de un agujero negro. Al utilizar datos del telescopio espacial James Webb de la NASA, investigadores de la Universidad Estatal de Kansas en Estados Unidos descubrieron que la mayoría de las galaxias giran en la misma dirección. Todas estas señales del cielo y este tipo de noticias están preparando el escenario para cuando ocurra el glorioso evento del arrebatamiento.
y los argumentos ya están listos para decir que no fue el arrebatamiento, que los agujeros negros supermasivos atrajeron y aspiraron o succionaron agentes y que por eso desaparecieron varias personas en todo el mundo. Al final de todo, será para hacer creer que no ocurrió el arrebatamiento, a pesar de que está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Y aquí viene una pregunta para todos. ¿A quién cree que le interesa que la gente no crea lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios? Analicemos este punto y piense por un momento quién cree que puede ser. Si usted ya lo analizó y ha reflexionado esta pregunta, sabemos que es el mismo diablo o Satanás que quiere que las personas en todo tiempo y en todo lugar se aparten de lo que dice la Biblia, lo que es la palabra de Dios, y que mejor le crean a lo que le digan o piensen los hombres, y con esto alejarlos de la verdad, que es la palabra de Dios. Recordemos lo que nos dice la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículos 11 y 12. Les recomiendo a leer completa esta parábola. Y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y las personas junto al camino, donde cayó la semilla, son los que oyen la palabra de Dios, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Demasiado claro. Es por eso que hoy vemos que así también pasa con la profecía bíblica, que es la palabra de Dios, donde nos dice que existe un glorioso evento que está escrito y profetizado, que es el arrebatamiento, cuando nos encontraremos en las nubes con nuestro amado Señor Jesús. Y a pesar de que está escrito y profetizado, y que es muy diferente a lo que será la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cuando viene a Israel y nosotros, su iglesia, ya venimos con Él. Aún así, predicadores y muchos creyentes no lo creen y le creen más a lo que han aprendido de su doctrina o lo que les diga el predicador, alejándolos y quitándoles esa bendita esperanza, como dice Tito capítulo 2 versículo 13. Y ahora nos vamos a la geopolítica. China recibió a jefes de Estado y delegaciones de 20 países euroasiáticos, una demostración de unidad del otro polo. Los reyes del Oriente encabezando y preparando su alianza en dirección para cuando tengan su llamado en Apocalipsis capítulo 16 versículo 12. Se reunieron en la ciudad portuaria china de Tianjin para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Todos ellos son el 42% de la población mundial, que busca establecer un nuevo orden mundial antioccidental. Es una agrupación de seguridad regional que ha surgido con el impulso del presidente chino Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para equilibrar el poder global a su favor. La cumbre de seguridad regional llega en un momento decisivo en las conversaciones sobre la guerra contra Ucrania, que demuestra una fuerte muestra de unidad entre todos los líderes de esta zona, donde estuvieron reunidas las potencias nucleares China, Rusia, Corea del Norte e India. Esta cumbre ya es calificada como la mayor de la historia, que servirá para trazar el plan de desarrollo del bloque.
Durante esta cumbre, el presidente ruso Vladimir Putin, junto con el primer ministro indio y el presidente de Irán, se reunieron en la cumbre ante el desafío a los planteamientos a menudo, incoherentes de Estados Unidos en materia de comercio y en los conflictos regionales. Y en este último punto, entendamos que están hablando del Medio Oriente. Y en una demostración de su fuerza sin precedentes, China presentó su arma nuclear más poderosa durante el desfile militar con la reunión de los líderes internacionales que estuvieron en esta cumbre de seguridad, como fue Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong de Corea del Norte. Con este nuevo misil balístico intercontinental podría cambiar el equilibrio global, dejando un claro mensaje el presidente Xi Jinping: China es imparable. Con sentido común, estamos viendo cómo se están formándose las alianzas que la misma profecía bíblica habla y nos alerta para los eventos finales de las guerras del fin. Y para que nos demos cuenta que todo va caminando en dirección a la frase profética de paz y seguridad, recordemos que estos líderes del grupo BRICS, que algunos son miembros de esta misma cumbre que se realizó en China, semanas antes tuvieron una cumbre con la frase profética la paz y seguridad global en el centro del debate de esta cumbre. Señal del fin del tiempo de gracia, como es paz y seguridad. En los Estados Unidos, Donald Trump convocó al ex primer ministro británico Tony Blair y a su yerno y antiguo enviado para Oriente Próximo, que es Jared Kushner, quien volvió al escenario político y profético para los eventos de Medio Oriente, o como ellos lo dicen, para el Oriente Próximo, donde vemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha encabezado una reunión de planificación sobre los planes para la posguerra en Gaza, donde han participado Tony Blair y Jared Kushner. Todo esto va conduciendo a los eventos finales que ya hemos tratado en programas pasados, donde se estará escuchando cada vez más los acuerdos de Abraham en paz y seguridad. Como nos lo dice Primera de Tesalonicenses del capítulo 1 al 4, cuando se diga paz y seguridad. Entonces, nosotros ya no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y ahí es cuando ocurrirá el glorioso evento del arrebatamiento. Mientras que aquí en la tierra vendrá lo que nos advierte y dice Daniel capítulo 9 versículo 27, cuando se confirme ese pacto de paz y seguridad por el gobernante mundial, el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. El que tenga oído, oiga. Paz y seguridad. La nación de Bélgica reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en este mes de septiembre para perseverar la solución de 2 estados. Y también Finlandia considera reconocer ya al Estado palestino, donde exige la implementación de una solución de 2 estados entre Israel y los palestinos. Y cuando hablan de 2 estados, obviamente están hablando de la repartición de la tierra de Canaán, que le pertenece a Israel. Y así unirse a la iniciativa de París, de Francia y de Arabia Saudita para promover la paz y seguridad entre Israel y Palestina. Estados Unidos ha dicho a otros países que el reconocimiento de un Estado palestino en las Naciones Unidas causará más problemas, afirmó también el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio,
donde dice: si hacen esto del reconocimiento del Estado palestino, que ni siquiera es real, van a crear grandes problemas y habrá una respuesta de Israel. Van a dificultar el logro de un alto al fuego e incluso podría desencadenar los planes de Israel de anexión de Judea y Samaria. Y ante estas declaraciones y eventos ocurriendo, estamos en un punto de no retorno para que se cumplan las profecías finales. Tan es así que Israel está planeando anexionarse el 82% de lo que llaman Cisjordania, que es Judea y Samaria, que son parte de las tierras de Canaán, que le pertenecen a Israel, como nos lo dice el Salmo 105, versículos 10 y 11. Y así impedir el establecimiento de un Estado palestino. Es más, dijo el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, que es hora de aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria, y así eliminar de una vez por todas la idea de dividir nuestra pequeña tierra. Así lo dijo. Y ante esta preocupación, Israel insiste a Francia que no reconozca un Estado palestino, pero todo indica que Francia no va a dar un paso atrás para que todo camine conforme a la profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y que el desenlace final para preparar el plan posguerra de Gaza y el inicio para la semana 70 está muy avanzado, está ya cantado y está dicho. Y lo más importante, que está profetizado. Para el cumplimiento de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina a ellos, como dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y ante todos estos eventos ocurriendo al mismo tiempo, obviamente solamente nos está indicando que el glorioso evento del arrebatamiento se acerca. No se nos debe de olvidar que para el arrebatamiento es necesario que haya salvos vivos. Y en la segunda venida solo habrá salvos vivos judíos en Israel, como nos lo dice Zacarías capítulo 12 versículo 10, que es al final de la semana 70, nuestro Señor Jesucristo viene después de la gran tribulación a librar a Israel en la guerra del Armagedón, cuando nuestro Señor Jesús pone sus pies en el monte de los olivos y cuando ya venimos con nuestro Señor Jesús, como nos dice Zacarías capítulo 14 versículo 4 y 5, cuando venimos ya todos los santos con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estaremos dando otra base bíblica para poder comprender que la Iglesia de Cristo no ve ese tiempo de gran tribulación. Isaías capítulo 5, versículos 29 y 30. Ahí nos dice que nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y escuche, y arrebatará la presa, la iglesia de Cristo, y se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí que tinieblas de tribulación, y en los cielos se oscurecerá la luz. Cuando ya estemos con nuestro amado Señor Jesús, es cuando mirará hacia la tierra, y he aquí que tinieblas de tribulación, y sus cielos se oscurecerá la luz.
muy claros estos versículos que la palabra de Dios nos da para poder comprender y entender que nuestro Señor Jesús viene por su iglesia antes de la semana 70, antes que vengan los juicios y venga ese periodo de tinieblas de tribulación. Y aquí también aprovecho para contestar a aquellas personas que nos dicen que el arrebatamiento tiene que ser cuando se abra el sexto sello, como dice Apocalipsis 6:12, que ahí nos dice que cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y el versículo 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y versículo 14 ahí nos dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Con todo respeto y en el amor de nuestro Señor Jesucristo les contesto por qué no puede ocurrir allí el arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, se necesitan los salvos muertos que van a resucitar ese día y los salvos vivos, los que hayamos quedado, que seremos juntamente con ellos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor Jesús en las nubes cuando nuestro Señor Jesús toque Él mismo la trompeta de Dios. Recordemos que para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, y ya antes de que se abra el sexto sello, tiene que leer lo que nos dice que ocurre en el quinto sello, que es Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, que cuando se abre el quinto sello se van a ver bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y escuche, ya no hay salvos vivos. El versículo 11 allí nos los dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Como ven, ya no hay salvos vivos, y para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, y para ello la iglesia de Cristo, antes que se abra el primer sello, como dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, ya volamos y estamos en la presencia de nuestro amado Señor Jesús, cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. La iglesia no ve ningún sello aquí en la tierra, porque nosotros, cuando se abran sus sellos, ya estamos cantando ese cántico nuevo, diciéndole: porque tú fuiste inmolado, sacrificado nuestro Señor Jesucristo, y con tu sangre nos compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hoy quiero compartir el por qué tenemos que buscar la santidad. Y aquí quiero demostrar para muchas personas que dicen que cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahí obtenemos la santidad. Y vamos a señalar bajo la palabra de Dios las malas interpretaciones que muchas personas tienen. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos la redención, la salvación por su sangre y el perdón de pecados. Como nos lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 14. En nuestro Señor Jesús, en quien tenemos redención, salvación por su sangre, el perdón de pecados. Él ya hizo todo. Nada más que nosotros tenemos que cuidar esa salvación. Por eso su palabra nos exhorta, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12,
que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, que nos ocupemos, que cuidemos. Y como lo hemos mostrado y les estaremos recordando, que hay versículos que no se nos pueden olvidar, que tenemos que cuidar esa salvación. Y de ello también nos dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá a nuestro Señor Jesucristo. Y también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, donde nos dice, porque está escrito que seamos santos, porque dice nuestro Señor Jesús, yo soy santo. Es un requisito buscar la santidad. Nuestro Señor Jesús ya pagó todo para estar con Él en el reino celestial. Es por gracia la salvación. Pero para estar en ese lugar santo, tenemos que cuidar nuestra santidad. Todos hemos sido invitados para estar en las bodas del Cordero, y la invitación es gratuita, como la salvación. Nuestro Señor Jesucristo ya lo pagó, ya lo hizo todo, solo que no podemos ir con cualquier tipo de vestuario. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 27, que nuestro Señor Jesús viene por una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y para ello, les recuerdo lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, a impureza, a concupiscencias. Y vea lo que nos dice, nos ha llamado a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y bueno, aquí también contesto para aquellas personas que dicen, es que Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Sí, nos lo ha dado a todos, pero hay otra condición, y esa nos las da Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, escuche, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que le obedecen. Entonces, ante esta cercanía de que en cualquier momento pueda venir nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, tenemos que buscar la santidad. Y si usted ha pecado, recuerde lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, escuche, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, la paga por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ante estas promesas y bendiciones que tenemos ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es hoy tiempo de que si usted se ha apartado o no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, ahí donde esté, vamos a orar y seguir implorando a Dios por usted y su salvación, y por la de su familia. Ahí donde esté, repita con todo su corazón y diga, Señor Jesucristo, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, porque tu bendita sangre, como dice Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 7 al 9, me limpia de todas mis iniquidades, pecados, inmundicias, maldades, y yo hoy vengo ante ti a suplicarte me perdones, me arrepiento de todo lo que he hecho que te ha ofendido. Y el día de hoy me rindo ante ti y te pido en tu santo y bendito nombre, entres a mi corazón porque yo te recibo como mi Señor y Salvador.
Señor Jesús, te pido, escribas mi nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero, en tu santo y bendito libro, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y me prepares, mi amado Señor Jesús, para ese día glorioso, donde te pido, Padre eterno, en el nombre de mi amado Señor Jesús, ser llenos de tu santo y bendito Espíritu, sellados para ti, bendito Espíritu, como dice tu palabra en Efesios capítulo 4, versículo 30. Donde nos pides que no te contristemos, Espíritu Santo, que no te lastimemos, y por lo cual fuimos sellados para el día de la redención. Te pido, Espíritu Santo, tú crezcas en mí y que yo mengüe totalmente y tú tomes control de tu templo. Séllame para ti y prepárame para ese encuentro glorioso con nuestro amado Señor Jesús. Y el Espíritu Santo y la esposa, decimos como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu Santo y la esposa, decimos, ven Señor Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparta este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lea los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven Señor Jesús, ven por favor, ven mi amado.